El descubrimiento de América. En la época de 1492, un navegante llamado Cristóbal Colón le propuso a los reyes de España encontrar una nueva ruta comercial, de Europa a Asia, al mando de 3 barcos y especulando llegar en 3 meses hacia Asia y así poder intercambiar mercadería. El 3 de agosto partió desde el puerto de Palos. Casi 2 meses después, un 12 de octubre de 1492, llegó a tierras nuevas. Gracias a Américo Vespucio se dieron cuenta que se trataba de un nuevo continente, América, y así comenzó la colonización europea en tierras americanas. De España a América transportaron plantas, animales, esclavos, hasta enfermedades. Las riquezas de América permitieron que toda Europa creciera. La conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas. En las consecuencias sociales surgieron las más dramáticas, como la mortalidad masiva de indígenas, trabajos forzados, nuevas epidemias, introducción de razas blancas y negras. En las consecuencias culturales se introdujo la cultura europea en los ámbitos de la vida. Se adaptaron ritos prehispánicos al catolicismo. Las causas por las que los europeos llegaron a América fueron porque buscaban nuevas rutas de comercio, necesidad de encontrar nuevos recursos para poder aumentar su poder económico. La colonización europea del continente americano fue un proceso histórico de apropiación y ocupación de los territorios ultramarinos, recién descubiertos por Colón en el año 1492 por parte de las grandes potencias europeas. Los principales interesados en el reparto del llamado Nuevo Continente fueron el Imperio Español y el Imperio Portugués, y posteriormente el Imperio Británico, Reino de Francia y de Países Bajos. También existieron iniciativas mucho menores de parte de Alemania, Dinamarca, Suecia, Rusia, Italia y Escocia. Este proceso se inició a finales del siglo XV y culminó con las numerosas guerras de independencia americanas del siglo XVIII, que dieron origen a un conjunto de jóvenes repúblicas autónomas, cuyo destino era convertirse en los actuales países americanos. En líneas generales, se entiende por colonización del continente americano el conjunto de 2 etapas distintas: la conquista de América, periodo de violentos enfrentamientos entre los invasores europeos y los distintos y numerosos pueblos aborigen americanos, como el Imperio Azteca o el Imperio Incaico, entre muchísimos otros. La colonización propiamente dicha, durante la cual se fundó una sociedad colonial dependiente de Europa y estructurada en base a clases raciales bien delimitadas: negros, indios y blancos. En el arte colonial es el conjunto de expresiones artísticas desarrolladas durante el periodo de la colonia. Se caracteriza por la mezcla de los estilos artísticos europeos con elementos propios de la cultura latinoamericana. Por otra parte, Potosí, que es conocida como Villa Imperial de Potosí, es una ciudad del sur de Bolivia. Se conoce que Potosí nació como asiento minero, sin un plan preestablecido, en un paraje de accidentada topografía. El fin, la explotación de los recursos naturales o yacimientos argentíferos del Cerro Rico. La riqueza de las entrañas del Cerro Rico de Potosí, desde el comienzo de su explotación colonial española, es ampliamente conocida. También lo es la importancia que la producción de plata potosina tuvo para la corona española y la formación de una economía global a partir del siglo XVI, que llegó a conectar a Potosí y su plata con la economía china. Las vetas de plata fueron descubiertas de forma casual una noche del año 1545. Fue por un pastor quechua llamado Diego Hualpa, que se perdió mientras regresaba con su rebaño de llamas. Decidió acampar al pie del Cerro Rico y encendió una gran fogata para abrigarse del frío. Cuando despertó por la mañana, se encontró con que entre las brasas humeantes de la fogata brillaban hilillos de plata, fundidos y derretidos por el calor del fuego. El cerro, aparentemente, era tan rico en vetas de plata que la misma se encontraba a flor de tierra.
El 1 de abril de 1545, un grupo de españoles encabezados por el capitán Juan de Villarroel tomaron posesión del Cerro Rico, tras confirmar el hallazgo del pastor, e inmediatamente establecieron un poblado. Por separado, fueron los frailes franciscanos, los primeros religiosos en llegar a Potosí. Con la heroica hazaña de la Santa Cruz, frailes encapuchados que dieron mayor importancia al contenido de la Sagrada Escritura, se dieron a la tarea de levantar el primer convento y templo en advocación a San Antonio de Padua. Mientras tanto, llegaron otros frailes de distintas órdenes religiosas, que igualmente construyeron sus conventos y templos en una y otra parte de la ciudad, así como al establecerse parroquias de indios, donde el nativo aprendió el Padre Nuestro y la vida de uno y otro santo, recordando que la primera parroquia de indios levantada en Potosí fue la de Santa Bárbara, construida en 1548. De esta forma, la Villa Imperial del Carlos B creció vertiginosamente como ninguna otra ciudad americana, y por la llegada a Potosí de cientos y cientos de forasteros europeos, la construcción de casas era igualmente una fiebre, lo que motivó al trabajo de miles de ladrillos de arcilla y tejas de barro cocido con destino a las arquerías, bóvedas, dinteles y techos. Para finalizar, les quería contar a qué se refiere la frase «vale un Potosí». La expresión valer un Perú o un Potosí quiere decir algo que es sinónimo a la riqueza extraordinaria, según la Real Academia Española, una riqueza que tenía su justificación para la vista de los españoles en el tiempo de la conquista de América. Constar o valer un Perú o Potosí o valer un imperio, todas estas frases están relacionadas y aluden a las minas de oro y plata en Sudamérica. En concreto, refiere a las minas de Potosí, actualmente Bolivia, pero en la época colonial pertenecían al Virreinato de Perú. Había una de las minas de plata muy abundantes y de altísima calidad.